Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos todos a este episodio, el primero del 2026 de Lazos entre Nosotras y también el primero en el que, bueno, más bien en el que vamos a celebrar nuestro primer año de haber lanzado el podcast. Y por supuesto que con ese motivo tenemos invitada muy, muy especial que está conectada desde Ecuador. Mira, Helen, gracias a ti nos vamos a hacer internacionales. Internacionales. Helen Andersen. Y bueno, aquí está de nuevo Yunuen, que ya saben que generamos este espacio juntas. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos, feliz año nuevo. Y Helen, platícanos un poquitín para empezar acerca de ti. Yo puedo decir que te acabo de conocer en un workshop en Vallarta, en el que asististe a este programa de Women Leading Organizations y te estoy invitando porque me encantó escuchar tus testimonios, porque me inspira muchísimo el propósito que externaste ahí, el propósito de vida que externaste, pero platícanos, si te preguntáramos quién es Helen, ¿qué nos contestarías? Ay, bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Igual feliz y bendecido año 2026. Em, el compromiso para mí y esta invitación es tan importante porque imagínense, empezamos un nuevo año y siempre nos ponemos como nuevas metas, desafíos y planes, ¿sí? Entonces creo que es bueno también que podamos conversar de eso el día de hoy. Bueno, ¿quién es Helen? Una persona muy orientada al talento, ¿sí? A lo largo de toda mi vida, de una u otra forma, siempre he estado en contacto con personas, ¿sí? Soy psicóloga de formación y eso creo que ha marcado desde pequeña mi rumbo, mi futuro y lo que hago ahora también. En la actualidad, em, yo estoy por un momento muy interesante porque ahora elijo lo que yo quiero hacer, ¿sí? Desde todo aspecto, desde lo personal y lo profesional también. Y eso me da la oportunidad de tener una agenda muy enriquecida de cosas que me llenan de valor mi vida, pero creo que también podemos o puedo impactar de manera muy importante a aquellas personas que forman parte de algunos de los proyectos que por el momento están conmigo y de los cuales la responsabilidad que yo tengo es pues de seguir impactando a más mujeres, ¿sí? En su desarrollo, en su crecimiento y en su empoderamiento. Entonces voy a ir de adelante hacia atrás un poquito, porque me parece interesante comentarles con prioridad que actualmente soy la vicepresidenta del directorio de una organización en Ecuador que se llama Woman for Woman, sí, de la cual también soy co-founder. Woman for Woman existe desde el 2015 en Ecuador y ya son varias generaciones en las cuales año a año hemos ido empoderando a mujeres que se acercan a nosotros desde espacios vulnerables, desde situaciones de vida en donde sus familias son muy inestables, económicamente tienen dificultades y en su gran mayoría se encuentran entre los 18 y 24 años de edad. Entonces, trabajamos a través de algunas organizaciones aliadas para mentorearlas, permitirles ese autoempoderamiento que les asegure tomar las decisiones relevantes en un momento de vida en el que seguramente obtuvieron como su título en Ecuador se dicen bachilleres, pero es como haber terminado la prepa, ¿sí? Y están al frente de tomar varias decisiones, como qué hago de mi vida profesional, pero no tengo los recursos para hacerlo. Y ese es uno de los pilares que maneja Woman for Woman, pero hay otros más en el mundo corporativo también, en el cual trabajamos directamente con líderes para influir en la posibilidad de que se cierren esas brechas de género y seamos organizaciones más inclusivas también.
no solamente enfocados en el tema de género, sino que hoy por hoy hay muchas otras oportunidades también de ser organizaciones y de transformar las organizaciones para ser más diversas e integrales. En este sentido, tenemos un programa que es un reconocimiento a las organizaciones que se llama La equidad no tiene género, en el cual invitamos a todas las organizaciones que gusten sumarse. Es absolutamente gratuito, y la idea es que puedan medir cómo está su estrategia, ¿sí? Cómo están sus planes, qué están haciendo con respecto al talento y su desarrollo, ¿sí? Y eso nos permite reconocer a las organizaciones con las mejores prácticas. Y ahí tenemos como tres familias: las multinacionales, las empresas nacionales. Esto está con alcance en Ecuador solamente por el momento, y también las pymes, que son empresas muy importantes para nosotros porque son aquellas que empiezan a crecer, ¿no? Y que no necesariamente tienen una estrategia de talento tan avanzada como para diseñar justamente esos planes de igualdad, por ejemplo, ¿no? Hoy hay Claro. una tendencia, sí, hay varios países en LATAM, desde México hacia el sur, Chile, Argentina también, que están bastante enfocados en lo que es economía violeta, ¿no? Sin embargo, nosotros buscamos sí enfocarnos también en, en líderes que están dentro de los, no solamente sectores estratégicos, por así decirlo, niveles estratégicos en la organización, sino también en los niveles operativos, porque a veces nos olvidamos de esos sectores. Y hoy día, por ejemplo, tenemos un programa con Nestlé en el cual estamos enfocadas en un programa que es con las mujeres operarias de fábrica, ¿no? En donde y esto es nada más como una pastilla y un ejemplo muy breve de lo que hacemos, es cómo romper esos hilos en los que muchas veces estamos enmarcados, en que eh, hay trabajos que solamente los hacen los hombres dentro de una fábrica, por ejemplo, ser montacarista, ¿no? Y actualmente hay muchas organizaciones que están rompiendo estos esquemas tradicionales también. Por ejemplo, Holcim es otra organización. No hemos trabajado directamente con ellos, pero están rompiendo ese status quo y tienen mujeres al volante o mujeres Ajá. en la ruta. Entonces, ahí nuestro componente y nuestra capacidad de formar y de ayudar en esa transformación cultural ha sido muy importante y va a continuar, siento. Ujú. Mm, súper, Sí, súper, interesante, porque además, pues, tienes una trayectoria de muchos años en áreas de recursos humanos, en áreas justo de, ajá, pues, desarrollo de talento de en general, entonces, con una visión de inclusión muy, muy fuerte. Entonces, qué sí, interesante, va. Y justo sí. Y ahora relacionado sí con que lo me voy un Ay, poquito perdón. hacia atrás, así Ajá. brevemente, para contarles que yo colaboré con FEMSA por casi 15 años, Mm. ¿no? Mm, Y entonces tuve la oportunidad de vivir una transición en mi país, cuando FEMSA adquirió uno de los retailers farmacéuticos más grandes del país, que venía de ser una empresa familiar. Entonces fue mm, muy valioso porque yo viví toda la transición de ser una empresa familiar nacional a ser una empresa multinacional, internacional. y además, pues nada más y nada menos comprados por FEMSA. Fue, pues, una transformación muy importante para la organización, y eso me permitió dar el salto e irme hacia México para colaborar desde el headquarter de FEMSA en Monterrey Mm. en mis últimos 2 años. Así que, pues, para mí, realmente fue un aprendizaje cuántico cuando estuve allá, porque las, estrategias de desarrollo de talento en una organización como FEMSA son importantes, ya que su enfoque hacia las personas es, una prioridad. Súper, Helen. Adelante, Oye, Jonah. sí, Helen, es que yo escuchando un poco de como tu trayectoria, me llama la atención esta parte, ¿no? Como la importancia, primero hablabas, ¿no?
del rol de la mujer en el ámbito laboral y luego ya lo ampliabas, Ujú, ¿no? A ver, la inclusión no es nada más el temas de mujer, sino ya hay como más diversidad que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué fue? O sea, ¿qué experiencias o qué situación a lo largo de tu trayectoria has vivido que te ha llevado como a enfocarte en estos temas? Sí, La inclusión. ajá, de inclusión. ujú. ¿Sabes qué? La experiencia más bonita es acá en las en farmacias en Ecuador, donde, por el tipo de negocio, el 70% de las jefes de farmacia eran mujeres Okey. y, y además cabezas de hogar, Ujú, ¿sí? Porque muchas veces las mujeres sí. tenemos varios sombreros en la vida y, y era tan interesante mirar cómo estas mujeres llegaban a levantar abrir la puerta de la farmacia y a cerrarla en la noche, y en el mediodía las veías que se iban a su casa para organizar la comida, y luego para dejar instalados a sus hijos haciendo las tareas, y volvían a la farmacia, ¿no? Entonces, eso a mí siempre me impactó importantemente, porque yo dije: "Las mujeres", o sea, en general, yo creo que yo tengo un enfoque de crecimiento para el talento en general, ¿no? Ujú, Pero yo veo que de alguna manera las mujeres tenemos ciertas capacidades de poder orquestar varias cosas al tiempo, ¿sí? Como en el ejemplo que les doy de los jefes de farmacia, en donde pues tenían muchas responsabilidades en la farmacia como líderes, pero a su vez siendo cabezas de hogar y llevando pues a su familia adelante, ¿no? Y entonces, cuando descubres que en nuestro país, y yo creo que no es distinto en Latinoamérica tampoco, que la realidad es que en los sectores vulnerables vives temas importantes de violencia de género y de ujú, acoso. sí, Entonces, es ahí cuando nos juntamos un grupo de mujeres que veníamos un poquito del mundo corporativo, pero con esa conciencia de decir, oigan, nosotros somos afortunadas, tenemos sí, tanto, hemos recibido tanto, ¿y cómo podemos nosotros regresar o devolver un poquito de lo que tenemos a nuestra sociedad, a estas mujeres que nos necesitan? Porque de alguna forma hay que rescatarlas si no están dentro de un círculo vicioso, en donde ven estas circunstancias en donde su mamá, por ejemplo, ujú, vive problemas de acoso, entonces ellas entran en la misma situación sí, y así continúa el tema si no rompes el círculo, ¿no? exacto. Entonces, lo que nosotros tratamos definitivamente es de formar, de brindar ciertas herramientas que impulsen su crecimiento, ¿sí? Que equilibra, que permita un equilibrio en ellas para potenciar su bienestar, de tal forma que puedan darse cuenta de cómo puede cambiar la vida si es que ellas evitan y buscan la prevención de cualquier tema que influya en su seguridad física, por ejemplo, ¿no? Y convertirse en agentes de cambio. Yo sé que eso en la teoría es muy difícil, o sea, es como fácil decirlo, en la práctica no es tanto, Exacto. ¿sí? Entonces, em, pues hay que estar ahí. Y ahora justamente hacíamos la reflexión en el directorio, la importancia de seguir acompañando a estas mujeres, Ajá, porque puede ser muy fácil que a la vuelta de la esquina se da nuevamente, regresamos a lo anterior, ¿no? Ahora, o sea, impactamos que al menos del 1% de la población, o sea, a lo largo de los últimos 5 años hemos llegado alrededor de 600 mujeres, no es nada. Entonces, lo que ujú, queremos es seguir creciendo a través siempre de nuestras organizaciones aliadas. Ahí, por ejemplo, en uno de los programas que se llama Quiero Ser, tenemos a Children's International, que es ujú, una Mm, ONG de clase mundial que ujú, sí, sí. apadrina niñas y niños, y ellos nos ayudan a operar uno de los programas, y el otro gran programa se llama Mujeres Poder, y en Ecuador digamos, funciona gracias a Yambal, que es una organización que también está en Latam, en varios países, en donde ellos trabajan
hacen venta, no sé si conocen en México esta organización, pero es una organización que es venta por niveles de todo lo que es dermocosmética, Okey. Mm. principalmente. Mm. Oye, Ujú. Mujeres Poder, está buenísimo el Sí. título, me gustó mucho. Y también, Helen, es como muy claro este compromiso que surge como en el TEC le llamamos la hipoteca social. Uno de nuestros rectores, el profesor David Noel, decía, es que cuando recibes tantos regalos de vida y tienes la posibilidad de nacer en una familia que te cuida, que te Así, protege, que te educa, y cuando pues tienes también la posibilidad de terminar una educación profesional y posgrado, eso te va generando una hipoteca social. ¿Qué vas a hacer para devolverle a la comunidad algo de lo que tú has recibido? Porque al final de cuentas necesitamos que crezca la comunidad junto con nosotros, ¿no? ujú, Y yo creo que esa Mujeres Poder es clave porque tienes razón que al final de cuentas nuestro rol es multifacético, porque por supuesto que los hombres juegan un rol clave dentro de cada familia, pero en Latinoamérica, la mamá, la abuela, la tía sigue siendo como un pilar del cual todos nos queremos detener, ¿no? así Entonces, qué labor tan importante. Oye, ¿y hay alguna historia que recuerdes que te haya marcado en especial de estas? No alcancé a escuchar bien el número de mujeres que han impactado. No sé por qué no lo. alrededor de 700, ¿no? 700. Ujú. Ahora, importante mencionar que Mujeres Poder es un programa insignia de Yambal. Nosotros lo Ajá, operamos, ¿ya? ustedes lo Pero ahí, operan. Ah, okey. ajá, Ujú. Pues muy exactamente. bonitos títulos. Sí. Pero A ver, bueno, de todas las mujeres a las que has tocado a través de tu programa o a través de las acciones que tienen, o a lo largo de tu vida, ¿hay alguna historia que tú digas: "Ay, esta me llegó al corazón", o implicó ujú. un antes y un después en mi manera de percibir el rol de las mujeres? Sí, ahí retomando un poco lo que tú decías, Lulú, yo creo que también he sido muy, muy afortunada porque vengo de una familia donde, bueno, primero somos 4 mujeres, 4 hermanas mujeres. Sí, ¡Tú yo soy la también! tercera. Yo soy la más grande. Sí. Y, Es verdad. mi madre, bueno, se casó con, em, o sea, mi papá era extranjero, sí, de origen nórdico, llegó al país Y ahí contratada tu por una apellido. empresa Ujú, cervecera, ajá, ajá. para sembrar cebada cervecera en Ecuador. No hablaba mayores. Y sí, mi papá está Espéranos tantito, Helen, porque no sé si soy yo, pero no te escucho. Sí, ¿Tú yo escuchas? tampoco, ¿no me como que se fue. escuchas? Okey. Ya, Otra vez, cuéntanos Ajá. desde de al tu cabo lo papá. podemos corregir. Ajá. Sí, Ya. desde No, no, ajá. ahora Llegó les ay, llegó de Inglaterra, ¿de dónde dijiste? de Dinamarca, De de un país Dinamarca, países nórdico, sí. nórdicos. Ah, okey, Ajá. Se okey. llamaba Hans Andersen, así como Hans Christian Andersen. ¿Cómo? Mm. ¡Oh! El de los cuentos, okey. Bueno, me emociona mucho porque, mi madre ecuatoriana, sí, y bueno, se conocieron, se casaron y Pero dijiste tuvieron que no por hablaba nada de español, eso está nada muy de español. romántico. Él no Entonces, hablaba nada de español. Yo no sé, porque a la tu semana de mamá lo que él llegó, se fue al campo a cumplir su labor, que era, pues, dedicarse a la administración y a la siembra de cebada cervecera para una empresa cervecera muy grande en Ecuador. mm, Entonces, bueno, pues ahí se dice que para el amor no hay idiomas, así que se casaron. se cumplió. Se cumplió. Y la verdad es que mi papá estaba siempre dedicado a su trabajo, que era en zonas agrícolas, y nosotros con mi mami estábamos en la ciudad porque ella pues dijo, yo voy a dedicarme a ustedes para para educarlas, ¿no? Ah, Y mi mami era una mujer emprendedora y una mujer que hacía de papá y mamá muchas veces, porque mi papi llegaba el sábado y se iba el domingo.
Y me acuerdo que cuando le pedíamos el permisos para salir, decía, pregúntenle a su Tu mamá, mamá. porque si se portaron bien de lunes a Claro. viernes, tienen derecho al permiso. Y no, no. Oye, Pero, en Helen, fin, espérate. mi mamá No, fue el nuestros gran ejemplo para nosotros, porque fue una mujer muy emprendedora. Se puso un negocio, después se puso otro. Y entonces yo creo que aprendí de ella muchísimo. Ujú. Ujú. Oye, Helen, pues nuestros papás no trabajaban toda la semana afuera, pero también los permisos los dan las mamás. Exacto. Eso fue también mi historia. No sé qué tanto se siga repitiendo, pero oye, pero entonces eres un combo cultural interesante, ¿no? Entre, pues, Sí. yo creo que muchos de los valores ¿qué valores de tu papá te apropiaste, se quedaron en ti? Bueno, la parte de ser muy planificado, o sea, en esta casa o en nuestra casa se sabía cuándo nos íbamos de vacaciones, la hora de salida, los lugares que íbamos a visitar minuto a minuto y Okey. esa puntualidad, ese orden, pero lo más importante, el ser justo. Mi padre llegó a Ecuador hace muchos años atrás, o sea, él falleció el año pasado de 104 años, imagínense Wow. ustedes, en los años 50, ¿no? Y, y él fue el primer hacendado que empezó a pagar por el trabajo en dinero, porque en ese tiempo en Ecuador se pagaba con bienes, es decir, semillas para que, o se les prestaba un terreno y bueno, es una larga historia, toda la historia del Ecuador y yo creo que Latam, en donde sí había todavía esos rezagos de que a las personas que en su mayoría de origen indígena no se les pagaba en moneda, sino en bienes. O sea, Sí. semilla para que siembres o te doy un lote de terreno, etcétera. Entonces, mi papá era el héroe, por un lado, pero por el otro lado, los hacendados de la zona decían: "Has, nos estás haciendo un daño". Ujú. Entonces, yo aprendí eso de él, la justicia, o sea, el reconocer por el trabajo justo, el ser equitativos. Él tenía hombres y mujeres en el trabajo, porque decía: "Todos se merecen la misma oportunidad". Mm, Eso no era la costumbre, sí, no. Mm, solo trabajaban los hombres. qué Entonces, maravilla, desde ¿verdad? ahí, imagínate, estamos hablando de los años Sí, no. 50, 1950, cuando él llegó al país. Entonces, Increíble. eso aprendí yo de él, pero hasta hoy me pasa factura con mi esposo porque me dice: "Ay, tú y tu estructura y tu organización, y quieres saber la hora a la que vamos a salir". Y yo: "Claro, Pues quiero no obvio, saber mi agenda". ¿hay otra manera de proceder? Sí. Súper. Oye, Helen, Y creo que eso ha sido maravilloso en la vida corporativa, o sea, en la vida profesional, o sea, los básicos, ¿no? Como quien dice. Sí. oye, y justo con esto, y que yo quería hacerte una pregunta de acuerdo a tu experiencia laboral y tu experiencia corporativa. ¿Consideras que el rol de la mujer dentro de una organización, y ya enfocado más como en una líder mujer, hay una diferencia en el estilo de liderazgo de lo que aporta la mujer como líder que el hombre como líder, o tú lo ves como de la misma manera? ¿Qué dirías de acuerdo a tu experiencia? 100% es distinto, Okey. ¿no? Pero cada uno tiene sus particularidades. Ujú, Y por esa razón es que los equipos se complementan perfectamente cuando tienen una buena diversidad. ujú, Entonces, no es ni los unos ni los otros, sino el equipo de alto desempeño diverso es el que tiene diferencias generacionales, ¿sí? okey, Diferencias en género. Eh, por ejemplo, nuestra presidenta en Women for Women es también VP de Talento Global en Children's International y ella nos decía, también incluimos en el C-Level, por ejemplo, mujeres y hombres de los distintos continentes, sí, y culturas y orígenes y origen étnico. Entonces, Ujú, todos esos elementos tenemos que tomarlos en cuenta. Muchas veces solo creemos que es género y no es así. claro. Oye, Ujú. Helen, voy a aprovechar que estuvimos platicando mucho de tus sueños a futuro, porque déjenme decirles que Helen es amante de la naturaleza,
que disfruta caminatas largas. ¿Ya estás lista para platicar de tu sueño o Claro. dejamos así como, sí? No, por supuesto. Platica. Bueno, no sé qué tan público lo quieras hacer. Aquella fue Vale, por una supuesto. conversación que a mí me inspiró mucho porque como que en su anhelo de cómo se ve para esta siguiente etapa, tiene mucho que ver con seguir construyendo, pero desde la naturaleza. ¿Y sabes qué? Déjame también hacerle promoción. Me regalaste este té que estoy fascinada y que es un té que lo están produciendo en Ecuador, mujeres que participan en todo el proceso desde, no, de que sea un cultivo orgánico, cuidado. Platícanos de esta vena tuya más natural y conectada con tu sueño. Ay, Lulu, qué emoción me da escucharte, porque sí, como, bueno, nosotros nos criamos mucho en el campo, ¿no? O sea, estudiábamos, sí, en Quito, en la capital del Ecuador, pero todas las vacaciones siempre estábamos en el campo, en las zonas agrícolas, y eso impulsa en mí la necesidad de también reconocer la importancia de del contacto, ¿no? Del contacto con la tierra, del contacto con la vegetación, con la naturaleza, que muchas veces nos perdemos y nos encerramos en un edificio, en un departamento, y entonces perdemos esta parte y esta característica humana que todas las personas tenemos de, de hacer, como nos decía Kirian, ¿no? De hacer grounding, o sea, de realmente conectar con nuestros orígenes y saber que nuestros pies, y cuando nosotros estamos de pie, tienen raíces, ¿no? Entonces, yo tengo un sueño que espero, Dios mediante, y ojalá cumplirlo, que es tener la posibilidad de diseñar un centro tipo glampings, en donde podamos todos tener esta oportunidad, todos quienes nos visiten, tener esta oportunidad de cultivar, ¿sí? De cosechar el producto que nos da la tierra. Muchas veces que las personas, tú les dices, bueno, esto es una zanahoria, esto es una cebolla, esto se cultiva desde o sea, esto viene de un árbol, esto viene de la tierra, es un tubérculo, etcétera, ¿no? Y muchas veces no lo sabemos. Sí, no. ¿No? Entonces, creo que eso nos vuelve más humanos Sí. y más cercanos, porque es volver a lo sencillo, a la naturaleza, a decir, bueno, aquí estamos, ¿no? A veces nos rodeamos de muchas cosas materiales y eso no necesariamente es lo que nos va a dar la felicidad. Y ojo que llegamos y nos vamos igualitos, ¿no? Todo el resto se queda por aquí, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es darnos un espacio para poder reconocer que todos somos iguales y que podemos cuidarnos a nosotros mismos con alimentación saludable, ¿sí? Con una buena dieta, con ejercicio, deportes y actividades que nos permitan reconocernos a nosotros mismos y nuestra corporalidad, pero también a quienes nos rodean, ¿no? O sea, salir un poquito de las redes, salir un poquito de ese día a día que nos puede consumir y que así pasan los días, los años, y eventualmente hasta nos enfermamos porque no nos dimos ese tiempo, que será un regalo también, ¿no? Entonces, mi proyecto es en una propiedad que está acá de la capital, en donde estamos buscando diseñar algo que sea un espacio de crecimiento personal y de conexión emocional con cada uno Qué y increíble, cada Helen. uno. Qué padre, qué padre. Gracias por compartirlo. Y creo, yo escuchándote, o sea, creo que definitivamente el contacto con la naturaleza trae un montón de beneficios, ¿no? Algo que mencionabas tú, o sea, como que también te ubica como ser vivo, ¿no? Aprendes Así es. mucho al estar observando lo que mencionabas, te ayuda a conectar contigo mismo, pero al final conectar con otro tipo de seres vivos. Y esta parte como del respeto, eh, saber que a veces como personas, como humanos y más ahora con el tema de tecnología y todo el tema de innovación que hay,
como que nos da ciertos poderes que dices, espérate, eres esto, ¿no? Eres una criatura y eres también una parte de ese ecosistema. Entonces, qué increíble. Te da Ojalá. humildad, ¿verdad? Sí, O sea, conectar Exactamente. con esas raíces también te vuelve más humilde y más fluido. Ahorita que dijiste lo del grounding me da risa porque no sé si ya han visto que venden esos cobertores que conectas a la electricidad para a través de la electricidad hacer una conexión con la tierra, lo cual suena súper citadino y absurdo, digo, sin ofender a quien haya comprado ya el cobertor o el recurso, pero pues sí es tan fácil salir descalzo ahí al jardín un ratito, ¿no? Si no te puedes alejar de la ciudad, sí, que es maravilloso alejarnos y pensando acá en México, especialmente en Guadalajara, sí, Junuen, que tenemos tan cerquita, a Jijique, el lago sí. de Chapala, No, Tapalpa y con bosque. aquí mismo en la ciudad, ¿no? O Sí, sea, los sí, parques que el hay, parque Colomos, metropolitano, sí, y se nos olvida, ¿verdad? Que de la tierra venimos y que esa tierra nos llena de Así energía, es. hasta nos permite meditar, ¿no? En un momento dado. Ajá. Y Qué aquí quiero padre, qué decirles padre. algo, yo amo México. México formó a mis ¡Eso! hijos, ¿sí? El TEC de Monterrey fue una insignia para sigue siendo una insignia para nosotros, porque mis 2 hijos estudiaron en el TEC, ¿sí? Y entonces nosotros por alrededor de 9 años, entre que el uno empezó y el otro terminó, visitamos por lo menos 2 veces al año México, y luego Guau, terminamos viviendo allá, viven mi esposo y yo, pues mis hijos por la pandemia volvieron a Ecuador y estuvieron acá. Pero México es un país maravilloso, o sea, tiene sus pueblitos mágicos, tiene una cultura, tiene una gente divina, así que creo que este sería un proyecto que eventualmente en México sería fantástico sí, también, sí, sí. porque hay tantos lugares mágicos y tanta campo fértil y bueno, o sea, no es para menos, eh, todas las oportunidades, no necesariamente conectadas con este proyecto del que les he contado, sino de que podamos hacer esa conexión con la naturaleza, con la sencillez y con la posibilidad de primero reconocernos a nosotros mismos. Y en ese propósito de vida, pues permitir que respiremos naturaleza también. Oye, Helen, y la marca esta de Divina Papaya que estábamos Ujú, bromeando con el nombre, pero que ese es como la marca de ujú. estos productos. ¿Eso Ajá. cómo surgió? ¿Tú participas en eso o Women for Women No participa con directamente, eso? Okay, no okay, directamente, yo las conocí el proyecto después de que ya estaban, okay, operando, ¿sí? okay. Más bien, soy una admiradora de Ah, lo de visibilizas. mujeres y lo visibilizo, porque en Ah, qué bien. realidad iniciaron con un proyecto muy pequeñito y ahora cada vez están más grandes y están exportando, pero es un producto hecho con mucho amor, ¿no? Porque es desde la siembra del producto completamente orgánico y me refiero, por ejemplo, ellos hacen té, ¿sí? Ujú. Bebidas, ¿sí? Bebidas calientes, tienen jabones, cremas, o sea, varios productos, pero principalmente todo lo que son hierbas para sazonar y también para las tisanas, para los tés. Pues ya las Y estamos visibilizando Sí. más. Oye, Junuen, ya hazle la pregunta, La tu pregu pregunta favorita. Mi pregunta, ¿cuál de las 2? No, la que quieras, la que quieras. No, algo, Helen, o sea, la verdad me encanta, ¿no? Todo lo que nos has compartido como a nivel profesional, esta parte como de inclusión que mencionabas, ahora este tema de contacto con la naturaleza. Y algo que también solemos preguntarle a nuestras invitadas es como, puede ser en el ámbito profesional, que es de lo que hemos estado hablando, si te parece bien, o si lo quieres manejar como a nivel personal, como un reto al que te hayas enfrentado, como una situación compleja, eh, si no la quieres compartir a nivel general, a nivel puntual, ¿no? Y pues cómo la viviste, ¿no? ¿Cómo enfrentaste esa ¿Y qué situación? aprendiste? Ujú. ah, claro que sí, con muchísimo gusto puedo compartir y además es que
quien me escucha va a estar feliz de oírlo, Ujú. porque cuando FEMSA compró el negocio en Ecuador, sí, los expertos del retail farmacéutico de FEMSA estaban en Chile. Entonces, Mm, Okey. nosotros nos sentimos como que de la noche a la mañana teníamos 5 líderes chilenos. Y Okey. entonces, esto sí era un cambio de cultura importantísimo, Sí. ¿no? Y, quien vino como CEO, empezó así como: "Esto se hace de esta manera y yo voy a traer un asesor legal", y no sé y yo le dije: "No, aquí las cosas son diferentes, y entonces aquí la cultura, aquí no necesitamos abogados, ¿sí? Para resolver los temas de recursos humanos. Aquí estamos personas al frente y etcétera". Y él se me quedaba viendo y me decía: "No, pero yo ya contraté un abogado, bueno, se va a quedar en la sala de sesiones en la entrada porque no la vamos a necesitar". lo vamos Yo a cerrar. y yo luego decía: "Oye, este señor podía haberme despedido al ratito", ¿no? Porque yo estaba como: "A ver, no se necesita esto, lo de acá no, y no, no". Y bueno, tuvimos una etapa dura de adaptarnos, porque éramos de estilos de liderazgo Distintos. completamente diferentes, ¿sí? ¿No? Veníamos de una organización familiar completamente orientada al talento, pues, y aquí la orientación era el resultado, Ujú. lo cual la compañía obviamente la necesitaba, ¿sí? Pero las formas eran complejas. La la historia linda que contar atrás de eso y lo que a mí realmente o sea, yo lo destaco es porque sí tuve un par de años que créanme que yo terminaba mis jornadas laborales y venía y lloraba todo el camino de regreso a casa, así como: "Ay, ya voy a Okey. Sí, regresar, pues sí. necesito encontrar otro trabajo, esto no me gusta", etcétera. Pero fui conociendo, aprendiendo, reconociendo también que había mucho que aprender de estos nuevos líderes que se convirtieron en mi líder y mis colegas. Y la verdad, puedo decir, hoy día somos Mm. grandes amigos, eh, con un respeto gigante cada uno por lo que hace y cómo lo hace, ¿sí? Entonces, muchas veces nos pasa que nos enfrentamos a cambios organizacionales, a transformación, y creemos que se acaba el mundo, y no es Ujú. así. Siempre un cambio Oh, trae buenas cosas al final, siempre. Y yo creo que desde ahí en adelante yo siempre les digo a mis mentees, o sea, a mis coaches, etcétera, oigan, hay que abrazar el cambio. Creo que lo mejor es darle la bienvenida y decirle: "Por favor, explícame cómo es que tengo que enfrentar esto y ayúdame a conocer que este cambio me va a traer oportunidades". mm, Entonces, sí fue dura esa etapa, pero fíjense en que luego ese me permitió dar el salto a México, claro. ¿no? Porque fue ese mismo líder con el cual yo me peleaba todos los días casi, con quien me apoyó y fue mi primer sponsor para que yo pueda ir a México. Fíjate qué interesante, A o sea a da no, perdón. No, 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 Ah, eso era es que lo más relevante, yo creo, de una etapa muy vulnerable en el cual mi esposo me llegó a decir: "Oye, pero ya, pues, si ya no puedes, entonces renuncia, ujú. seguro vas a encontrar otra cosa", y yo: "No, es que tampoco voy a soltar", etcétera. Pero fíjese, en esa es mi reflexión al final, ¿sí? Han pasado casi 3 no, desde el 2000 y justo nos cayó la pandemia, entonces fue además un poco más Más complejo. Exacto. complicado. No, y yo escuchándote Sí. veo, ¿no? Como que a veces nuestra experiencia ante el conflicto vemos nada más esta parte como negativa, ¿no? De, ay, hay Ujú. diferencias. Aquí justo lo que mencionas, ¿no? Diferencias culturales que lo mencionabas antes, ¿no? La importancia también de que los equipos sean multiculturales, pero al final, al principio sí puede ser un choque, que fue lo que pasó. Pero aquí ver la importancia que cuando hay un respeto y pues en el fondo también una apertura, hay un beneficio. Aunque el conflicto y las diferencias sean fuertes, pues al final hay un beneficio, ¿no? Y un crecimiento cuando se maneja de manera adecuada. Pero la disposición, Sí. ¿verdad? Que aún es que por más que recibamos este mensaje de que el cambio es sí o sí, y la vida es cambio, la vida literal es cambio,
pues no es que vaya a ser fácil, Mm, implica que nos salgamos de la famosa zona de confort. Y como decía Joana, como le he citado últimamente, la zona de aprendizaje está saliéndote de la zona de confort, mm, pero sin llegar a la zona del terror. Y a veces cuando estamos poniendo un pie en la zona de terror, así como entre la tristeza, entre el duelo, entre el no me gusta, entre el mido si sigo ujú, insistiendo o me retiro, ahí es cuando puede ocurrir la magia, ¿no? En esta, como decía yo, nueva apertura y también como la humildad de saber que sí, yo he hecho las cosas de una manera, pero a lo mejor puedo aprender del otro algo ujú, o de la otra algo. Exacto. Así Ay, es. Dios. Tal Muy cual, bien. Ahora tal sí, cual. Ahora sí, Junuen, una dígame, de dígame. mis preguntas favoritas. A ver, Helen, la verdad me quedé con mucha reflexión con lo que mencionabas al inicio, ¿no? Con estas asociaciones de la cual eres cofundadora. Em, y ahí creo que te has enfrentado como a diferentes situaciones de mujeres vulnerables, ¿no? Hablabas temas de violencia y así. Entonces, mi pregunta era que quizá ya has tenido un auditorio de ese estilo, pero imagínate que te invitan a un auditorio lleno de mujeres que han vivido violencia de cierta manera, ¿no? ¿Qué les dirías? O sea, ¿cuál sería tu mensaje a esas mujeres? Bueno, lo primero, yo creo que es reconocerse a sí mismos, ¿sí? Reconocer su valentía, porque haber llegado a ese foro seguramente implicó organizar algunas cosas en su vida personal o en su familia para tomar la decisión de estar presentes. Y, y lo más importante es reconocer la fuerza que pueden tener para hacer cambios, primero en su vida personal y luego con sus familias. Algo que es muy importante es la sororidad también, es decir, que puedan saludarse entre ellas y Ujú, contarse. Quizás yo les daría como que se junten entre parejas o entre tríos y que cada una se cuente cuáles han sido esos momentos más complejos que les ha tocado vivir. Porque a veces nosotros creemos que la montaña está encima nuestra, o ujú, sea, y que es imposible llegar a la cima, pero cuando escuchamos otras historias, decimos, no, ándale, a mí me tocó fácil, ¿no? Y entonces es más ujú, bien ponernos al servicio de alguien más para ver cómo le ayudamos. Y en eso creo que ser conciliadoras, buena escucha, esa sensibilidad, no solo con mujeres, también con todas las audiencias con las que nos enfrentamos, ¿sí? Pueden ser los papás, los hermanos, la familia, los compañeros del trabajo, etcétera, ¿no? Y yo creo que siempre funciona la fórmula de conexión personal o ujú, emocional, antes que esa capacidad de que si yo soy líder o si yo soy supervisor, entonces soy el que mando y desde ese estrato, entonces me dirijo a las personas dando órdenes, entre ujú, comillas. Eso no siempre es lo que funciona. exacto. Pero funciona estar al nivel. Y a esas mujeres les diría eso, no le tengan miedo a los cambios. Sé que económicamente, y si la situación socioeconómica puede ser muy Un reto. difícil para ellas, Ujú, pero es también aprender a pedir ayuda. ujú, Muchas veces las mujeres, y en eso sí reconozco que las mujeres no lo hacemos. ujú, O sea, eh, como que nos buscamos la forma de nosotros resolver y nos cargamos con todo. totalmente. Y entonces hay que delegar, hay que encargar a otras personas que nos ayuden con el cuidado de la casa, de la familia, de los hijos y, y, y ser muy y creer en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos este proyecto con Nestlé, nos contaban que las mujeres que están en la fábrica operaria no les gusta aplicar para posiciones de mayor nivel Ah, que les ponen fuera de su zona de confort porque tienen miedo de que no les va a ir bien, entonces prefieren quedarse donde están.
porque además son la fuente de ingresos de su casa. Entonces, o sea, es como quedarte en el lugar seguro para asegurar la economía de tu familia y no buscar el crecimiento. Ay, Helen, la verdad qué gusto escucharte y qué privilegio tener la oportunidad de aprender de ti. Me quedo con esta frase resonando de que hay que abrazar el Cambio. cambio, porque creo que resume mucho de lo que nos has Gracias. compartido, de reconocer lo que valemos, reconocer lo que podemos Ujú. aportar, pedir ayuda, porque al final de cuentas, la transformación nos puede ayudar a tener un mejor panorama para nosotras y para las personas que nos rodean. Así que de Así. todo corazón, un millón de gracias por el tiempo que nos A usted. compartiste. Muchísimas gracias. Estamos empezando el año con aprendizajes y con recomendaciones que espero que todos y todas nos animemos a poner ya en acción a partir de ahorita. Sí, muchas gracias. Exactamente. Gracias, Helen, por tu generosidad para compartir parte de tu tiempo, de tu experiencia, tu sabiduría. Y algo con lo que yo me quedo, además de lo que mencionó Lulu, es lo que mencionabas al inicio, ¿no? La importancia de, lo enfocabas en el ámbito laboral, pero creo que en cualquier contexto, como que la persona al centro. Creo que cuando tenemos y somos conscientes de la importancia de la persona, nuestras decisiones, en este caso como laborales, son distintas. ¿No? Porque buscamos como el bien de la persona, ¿no? Entonces, muchas gracias, Helen. Ujú. Muchas gracias y feliz Día de Reyes. Exacto. Muchísimas Un gracias por abrazo. el espacio. Me voy muy emocionada y ya quiero escuchar ese podcast. Buenísimo.